Vamos a ver lo que se suele llamar análisis ROC o también seguramente más conocido como curvas ROC. ¿Mm? Eh, en, en otro vídeo habéis visto el concepto de sensibilidad, de especificidad, de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Las curvas ROC se centran en los dos primeros, en la sensibilidad y la especificidad, que os recuerdo, que consiste en lo siguiente. Dada una población, que respecto a una patología la podemos partir en dos fragmentos. Una persona es enferma, tiene la enfermedad que estamos estudiando o no la tiene. Enfermo, no enfermo. Por tanto, es una partición de la población general. Respecto a una patología, pues hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Bien, depende de la patología, pues hay más prevalencia o menos, dependiendo, ¿no? Pues hay enfermedades muy prevalentes que se dan mucho, que hay mucha gente que la tiene, y hay enfermedades, lo que se llama enfermedades raras, con muy poca prevalencia, ¿no? Bueno, pues, y toda la escala de intermedia posible. Bien, dada esta partición que existe en cualquier patología, tenemos una prueba diagnóstica, ¿de acuerdo? Y una prueba diagnóstica nos dará un resultado u otro, positivo o negativo. Y hemos visto en el vídeo que os comentaba que si tenemos una situación como esta de aquí, donde hemos aplicado a todos, imaginaos que lo aplicamos a todos, normalmente no coges toda la población, coges una muestra, una serie de individuos, o vas cogiendo una serie de individuos, le haces una prueba, ¿no? Pero a la hora de establecer la calidad de una técnica diagnóstica, pues lo que se hace es coger gente que tiene la patología, gente que no la tiene, y evaluar estos dos conceptos importantes que son la sensibilidad y la especificidad. En el vídeo que os comentaba también, os decía también la importancia que tiene el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. De hecho, mucha importancia, muchísima importancia. Pero en la curva ROC no aparece el valor predictivo positivo ni el valor predictivo negativo. Es una representación de la sensibilidad y la especificidad, que viene a ser algo así como una medida de la calidad de una técnica analítica como detectadora de una enfermedad, como método diagnóstico. Después, el valor predictivo positivo y el valor predictivo es cómo interpretas aquel resultado positivo o negativo, qué posibilidades tienes de acertar diciendo que una persona que ha dado positivo en la prueba tiene la enfermedad y una persona que ha dado negativa no la tiene. Tiene una importancia crucial en medicina. Pero, digamos, a posteriori, a priori, lo fundamental es saber si aquella prueba diagnóstica tiene buena sensibilidad y buena especificidad. Y decíamos que la sensibilidad es la probabilidad de que un enfermo, o sea, estando aquí, dé positivo, que aquí, como podéis ver, es muy alta la probabilidad. Casi todos, excepto unos cuantos que serían falsos negativos. Los que están aquí, los que no están marcados como rosa, son falsos negativos. Y aquí lo mismo, estos no tienen la enfermedad, lo normal es que dé negativo. La mayoría dan negativo, pero hay algunos que son falsos positivos, ¿correcto? Bien, la sensibilidad en este caso sería muy alta, aproximadamente el 95%, porque prácticamente todos son positivos, los enfermos, hay un 5% que no, y en los negativos, pues digamos, la mayor parte de negativos dan negativo, y por lo tanto hay pocos falsos positivos, correcto, y tenemos una especificidad muy alta, 95%. Y decíamos en aquel vídeo pues que esta situación es muy mala, esta también y esta también. Aquí tenemos malo todo. De hecho, aquí ya os decía, aquí lo que tenemos es que cambiar. Cuando dé positivo le decimos negativo y cuando dé negativo le decimos positivo y tendríamos esta situación de aquí. Es invertida. Esto nunca lo encontramos. Es simplemente un planteamiento de las 4 situaciones posibles que nos podemos encontrar y sus escalas intermedias. Aquí tenemos
mucha sensibilidad y poca especificidad, y aquí no tenemos, aquí tenemos mucha especificidad, pero tenemos muy poca sensibilidad, muy baja. Bien, las curvas ROC lo que hacen es lo siguiente. Cuando yo tengo un método diagnóstico de tipo cuantitativo, no de sí o no, si es un tipo de, que es una prueba que es o sí o no, sin ninguna escala cuantitativa, una técnica cualitativa, ¿no? ¿Eh? Pues no. Pero cuando y muchas veces las técnicas diagnósticas, digamos, son cuantitativas, hay una cuantificación, es un resultado cuantitativo, y lo que nos interesa establecer es cómo nos sirve este método cuantitativo para hacer el diagnóstico. Claro, cuando yo tengo una variable cuantitativa resultado de una técnica diagnóstica, yo puedo establecer diferentes. Al final tengo que decir si la persona tiene la enfermedad o no la tiene. Al final tengo que establecer un umbral y decir, de aquí para arriba diré que sí, que es enfermo. De aquí para abajo diré que no lo es. Y es un problema, claro, evidentemente. Entonces, lo que hace el análisis ROC o las curvas ROC es ir jugando con distintos umbrales. Va cambiando los distintos umbrales y en función del cambio del umbral va calculando la sensibilidad y la especificidad. Ahora lo veremos con un ejemplo. Entonces, lo que hace es representar para casos diferentes, ahora lo veremos, lo que hace es ir haciendo puntos en este gráfico. Fijaos, en este gráfico tenemos aquí sensibilidad. A veces lo representan de forma diferente, pero la mayor parte de veces la representación es de esta manera. Un gran porcentaje de veces la representación es de esta manera. Sensibilidad en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas 1 menos la especificidad. Por tanto, digamos que lo interesante es estar aquí. ¿Vale? Tener 1 de sensibilidad y 0 de 1 menos especificidad. O sea, estar aquí representa tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Esto es perfecto, pero que casi nunca lo veréis. ¿Vale? Bien. Bien, por lo tanto, fijaos que si ahora yo me voy situando, voy haciendo representación, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo mucha sensibilidad, pero poca especificidad, porque estoy cerca, ¿veis? Estoy aquí, tengo mucha sensibilidad, pero poca especificidad. Este tiene mucho de los dos, 0,9, 0,9. Aquí tengo mucha especificidad, pero poca sensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo? Aquí, pues estos valores, evidentemente. ¿De acuerdo? En esta zona de aquí, pues voy a ir moviéndome también. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero fijaos que de aquí para arriba relativamente va bien las cosas, ¿no? Pero de aquí para abajo, ¿qué ocurre? Que tengo poca sensibilidad y también poca especificidad. Valores por aquí son muy malos, ¿no? Esta zona es mala, esta zona es buena y cuanto más por aquí, mejor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. O sea, dado, si tengo una variable cuantitativa como método diagnóstico, si establezco un umbral, yo voy a decir, para aquel umbral, establezco un umbral y pues de aquí para arriba diré que es enfermo, de aquí para abajo, de este umbral para abajo diré que no lo es, o al revés. Yo tendré unas posibilidades de acertar o de no acertar, tendré una calidad del método diagnóstico para cada umbral que yo establezca. Entonces, la curva ROC lo que hace es hacer el dibujo de estas distintas, digamos, verificaciones de la calidad de la técnica en la medida que voy modificando el umbral. Ejemplo. Bueno, antes creo que aquí tenéis un dibujito, ¿no?, de estos puntos que he establecido, cómo se dibujarían a través del gráfico que he comentado antes. Esta es una situación muy buena, esta sería aquella contraria, digamos, ¿no? Pero que esta es rescatable, por aquello que os decía, que es cambiar el sentido de la interpretación del resultado. Esta es una situación de mucha sensibilidad, pero muy mala especificidad. Aquí, muy buena especificidad,
pero muy mala sensibilidad. Bien, y situaciones por aquí intermedias, como podéis entreteneros mirando un poco la forma del gráfico en función del resultado que tengamos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona la construcción de la técnica, de la curva, perdón, a través del procedimiento estadístico que ahora os voy a comentar? Mirad, lo que hace cualquier software estadístico, y si lo hacemos a mano, como ahora lo vamos a hacer a mano, pues veréis cómo se operaría, cómo se construiría la curva ROC a mano. Fijaos, he hecho un ejemplo tonto, pero un ejemplo que os puede ayudar a entender claramente. Imaginaos que yo quiero clasificar a una persona como hombre o mujer, no como enfermo o no enfermo, sino como hombre o mujer, ¿vale? Pero lo normal en medicina es que sea enfermo o no enfermo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo clasificarlo? A través de una variable diagnóstica que sea la altura de la persona. O sea, imaginaos que yo quiero establecer un procedimiento diagnóstico para hombre o mujer, ¿de acuerdo? Y lo hago a través de la altura, la variable altura. En general los hombres somos más altos, las mujeres un poco más bajas, pero evidentemente no están disgregadas las dos poblaciones completamente, están en parte parcialmente mezcladas. Bueno, pues imaginaos que yo, para ver la calidad del análisis, cojo una muestra. Normalmente cogeré una muestra más grande. Aquí he cogido 10 personas. ¿Vale? 10 personas. 5 hombres, que son estos de aquí, ¿veis? Yo sé que son hombres, ¿vale? Y 5 mujeres. Y estas son sus alturas, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo, cuando se hace una curva ROC, se cogen enfermos y gente no enferma. Y se buscan los umbrales, ¿no? Se hace esto mismo, ¿de acuerdo? Se va cuantificando esta variable diagnóstica a una muestra de enfermos, a una muestra de no enfermos, para ver la calidad del método diagnóstico, ¿vale? ¿De acuerdo? Otra cosa después, cómo se aplica esto a la vida real y los problemas que tiene, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, todo lo que hemos visto en el vídeo que os comentaba antes. Muy importante. Aquí no, aquí es ver cómo funciona este método diagnóstico, en este caso cuantitativo, para ver qué calidad tiene. Y lo hace a través de esta dualidad, sensibilidad y especificidad. Y lo hace de la siguiente manera. Fijaos, si yo cojo lo que hace es coger un CATAF, un umbral, un punto de corte por debajo de 160. O sea, he empezado por debajo de la persona más baja, ¿veis? La persona más baja hace 1,60 m, 160 centímetros. Pues si yo cojo un umbral por debajo de 160, ¿qué va a pasar? Yo voy a establecer un criterio que diga el umbral, por encima del umbral hombre, por debajo mujer, ¿correcto? Si yo cojo cualquier umbral, CATAF, que esté por debajo de 160, por ejemplo 158, o sea, por encima de 158, hombre, por debajo mujer, ¿vale? Si yo hago este criterio diagnóstico, fijaos que todas estas personas, las 10, quedarían clasificadas como hombres. Todos. Diría, un hombre, 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 hombre. ¿Por qué? Porque si establezco 158 centímetros, por ejemplo, por debajo de 160, o 159, o 140, o 150, cualquier valor que esté por debajo de 160, mi clasificación sería las 10 personas son hombres. Claro, los hombres los clasificaría bien. Diría, este es hombre, muy bien, me ha acertado, pero las mujeres las clasificaría mal. Por lo tanto, fijaos que si yo establezco, digamos, enfermo, como si fuera antes el juego este de, en lugar de enfermos, hombre, y en lugar de no enfermo, mujer, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaos que ahora yo tendría una situación de que todos los clasifico, yo tendría una situación de este tipo, ¿veis? Una situación de este tipo, con mucha sensibilidad
porque todos los hombres los he clasificado bien, pero el problema es que las mujeres no he clasificado ninguna bien. Tengo una especificidad de 0. O sea, las mujeres las he clasificado todas de hombres, no ninguna de mujer, por lo tanto, una especificidad de 0. O sea, un 1 menos especificidad de 1. Por lo tanto, empiezo aquí. Siempre, siempre las curvas ROC empiezan aquí, porque siempre se coge como cutoff, como umbral, el valor, los valores más bajos del valor más bajo obtenido en el análisis, sea del grupo que sea enfermo, no enfermo, o hombre o mujer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre empiezo aquí. Ya veréis que también acabaré siempre aquí, pero siempre empiezo aquí. O sea, la aventura empieza aquí, del dibujo de la curva ROC. Entonces, ahora lo que se va a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente valor? ¿Veis? De 160 salto a 163. Pues cualquier umbral que esté entre 160 y 163, ¿qué le pasará? Cualquier valor, por ejemplo, 161. Si yo cojo como cutoff el 161, fijaos que todos estos los clasificaré como hombres. Y solo esta mujer la clasificaré bien como mujer. Por lo tanto, fijaos que tengo una sensibilidad del 100%, de 1, en tanto por 1, y una especificidad de 0,2, porque clasifico bien solo 1 de 5. Es una probabilidad del 20% o del 0,2 por 1. ¿De acuerdo? He clasificado bien una, pero 4 no, por lo tanto tengo una especificidad del 20%, ¿vale? Pasado a 1 menos especificidad, 0,8. Y este es este dibujo de aquí, ¿veis? Ahora hago un cutoff entre 163 y 165. Claro, aquí porque tengo poco tamaño de muestra. Si tuviera 100 hombres y 100 mujeres, o 100 enfermos y 100 no enfermos, tendría que ir estableciendo todos los saltos de dos valores dentro de la variable cuantitativa. Bueno, o lo haría el ordenador, evidentemente, las curvas ROC. Normalmente no se hacen a mano, aquí las he hecho a mano para que entendáis cómo se construye una curva ROC, pero normalmente lo haréis con un software estadístico, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando establezco un cutoff que esté entre 163 y 165, que es el siguiente salto, que todos los hombres los clasificaré bien, pero las mujeres 3 no bien, 2 sí que bien, por lo tanto tendré una especificidad del 0,4, una sensibilidad sigo siendo del 100%, porque todos los hombres están bien clasificados. O sea, es este valor de aquí, porque la 1 menos especificidad es 0,6, ¿vale? ¿De acuerdo? Otro salto, este de aquí. Pues ahora tendré 1 y 0,6, 1 de sensibilidad, 0,6 de especificidad. ¿De acuerdo? 1 menos especificidad, 0,4 y tengo este punto de aquí. Ahora, siguiente salto. Pero ahora ya cuando hago este siguiente salto, fijaos, ¿veis? Cuando estoy aquí, entre 168 y 169, ¿qué ocurre? Que ya clasifico mal a este de aquí. Este hombre lo clasifico mal. ¿Vale? Si yo cojo un umbral de 168,5, este lo clasificaré como mujer. ¿De acuerdo? Y me estaré equivocando. Por lo tanto, ya estoy perdiendo sensibilidad. Porque los hombres hay uno que lo clasificó mal. Por tanto, tengo una sensibilidad del 80%. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acordaos, sensibilidad en este caso es a los hombres clasificarlos bien, como hombres. Y solo clasificaré si un hombre tiene su altura por encima del cutoff que yo he establecido, del umbral que yo he establecido. Y mujeres, fijaos que tendré cualquier valor que esté entre 165 y 68 estaré aquí, y por lo tanto tendré 2 bien clasificadas, pero 3 mal clasificadas. Por tanto tendré una sensibilidad una especificidad del 60%. Por lo tanto, ¿veis cómo voy? Y ahora tendré este dibujo de aquí, es este de aquí. Este de aquí, el rojo, ¿lo veis? El color rojo. Y así sucesivamente, ahora no es necesario que insista, si voy cambiando, os daréis cuenta que voy diseñando la curva. Que en este caso, como hay pocos cutoffs, porque son muy pocos, pues va quedando una forma así geométrica, pero que normalmente cuando hagáis una curva ROC en un software estadístico
con mucho tamaño de muestra, acabará teniendo una forma más o menos de curva, más o menos de curva. ¿Sí? ¿Se entiende? Fijaos que al final, cuando el CATAF está por encima de 185, ¿qué ocurre? Que ninguno queda clasificado como hombre. Todos son mujeres. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tengo una sensibilidad del 0 y una especificidad del 1, del 0%, del 100%. Y es este punto de aquí, que es donde siempre acaba. Por eso siempre las curvas las veréis dibujadas en esta zona de aquí, porque lógicamente tú cuando haces un método diagnóstico, hombre, lo normal es que estés por aquí, puede estar más por aquí, y si no, si va muy cerca de esta línea o por debajo es que la cosa va muy mal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, esto es la construcción de la curva. De esta manera funciona, ¿de acuerdo? Si ahora vendré aquí, pero si cogéis, yo qué sé, este es un artículo que ya lo podréis mirar, diferentes moléculas que se pueden cuantificar para diagnosticar el infarto de miocardio. Bueno, pues como podéis ver, bueno, aquí no voy a entrar en detalle en comentar, pero como podéis ver, esto es una curva mucho mejor que no esta roja de aquí, que no esta de aquí. El azul sería la peor, ¿veis? La azul siempre es la peor, y la verde siempre es la mejor. Es una curva ROC mejor, porque de alguna manera tienes estás más cerca de lo que sería la zona buena, que sería esta zona de aquí. Esta es la zona mejor, cuanto más en el vértice estés, mejor. Claro, el problema es, entonces, cómo cuantificar el punto óptimo, el punto de corte óptimo, el cutoff óptimo. Bueno, normalmente se considera como cutoff óptimo el que tenga la máxima suma de sensibilidad y especificidad. Que sería, digamos, un punto por aquí. ¿De acuerdo? Un punto por aquí. ¿De acuerdo? Cogiendo los datos que yo os he estado explicando, pues fijaos que tendría pues esta situación, sería el cutoff óptimo. Fijaos que suma 1,6, que es, bueno, aquí también tendría bastante bueno, 1,6 y 1,6 aquí. Bueno, pues cuando hay un empate, digamos, un empate, bueno, pues se suele coger, bueno, pues ¿qué prefieres en este caso? ¿Tener más sensibilidad, más especificidad? Bueno, depende a veces de qué técnica diagnóstica sea, te interesa más tener más sensibilidad y a veces te interesa más tener especificidad. O sea, quiere decir que cuando una persona sea enferma, que la detectes bien, sensibilidad más alta, o precisamente, a veces lo que te interesa es mucha más especificidad. Es, si alguien dices que no tiene una determinada enfermedad, estar muy seguro de que no la tiene. ¿De acuerdo? Está claro, tú prefieres que te digan, oye, no tienes esta enfermedad y que no se equivoquen, ¿no? Si se equivocan diciendo que tienes esta enfermedad y después rectifican, después de un tiempo te hacen más pruebas, resulta que no la tenías, bueno, has pasado un mal trago, pero es peor que te digan no tienes la enfermedad, ir pasando los años y que al final pues la cosa se quede más grave. Esto ya depende de la valoración. Por lo tanto, establecer el cutoff óptimo es un poco discutible, pero lo que suele decirse es que el cutoff óptimo es que el punto máximo de la suma, que en este caso salen tres máximos, este de aquí 1,6, este de aquí 1,6 y este de aquí 1,6, que entonces sería, pues cogeríamos pues o este, a lo mejor, o este, depende, es discutible, esto ya lo tiene que decidir el experto, ¿no?, para ver qué puede interesar más aquí, promover más la sensibilidad o promover más la especificidad. Pero bueno, normalmente esto no suele pasar, cuando tienes una variable cuantitativa con una muestra mucho más grande, es difícil que se produzca un empate, ¿de acuerdo? Y entonces pues se suele coger el punto máximo, la suma máxima. Un detalle más, mirad, cuando veáis las curvas ROC siempre veréis que hay lo que se llama el AUC, el área bajo la curva, lo que se llama la área bajo la curva.
Bien, pues ¿qué es esto de aquí? Es el área que hay debajo de la curva. Justo, ¿veis? Todo. Claro, está bien este parámetro, esta variable, este criterio, está bien porque te mide el grado de alejamiento hacia esta zona que tiene la curva ROC. Cuanto más alejada, claro, si tuviéramos una curva ROC que viniera prácticamente por aquí, tendríamos una AUC casi de 1. O sea, cuanto más grande, mejor. Cuanto más grande sea la AUC, mejor. Claro, una AUC de 0,51 o 0,52 es que es muy justa y muy mala, ¿no? Quiere decir que prácticamente es como tirar una moneda esto, ¿no? No. Por ejemplo, si yo quisiera distinguir, clasificar como hombre o mujer en función de la edad, si yo hiciera esto mismo con la edad, me encontraría una curva ROC que prácticamente iría por aquí. Entonces tendría una AUC de 0,5, o sea, una AUC de 0,5 es que ya es muy mala. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, esto es un criterio, aquí lo tenéis, esto tendría una AUC muy buena, muy grande, esta no tan buena, esta peor, y esta ya sería una AUC muy baja. A veces, aquí lo tenéis comentado, a veces estas curvas no son tan bonitas como estas, y tenemos una situación más de este tipo, más de este tipo. Bueno, son cosas que hay que valorar para ver qué te interesa, saber estar en esta zona o en esta zona de aquí. Repito que esto ya va a criterio del que tiene que decidir por la técnica, elegir el umbral. Pero en definitiva, esta curva lo que te hace es evaluar la calidad del método diagnóstico, ¿no? Cómo está. De hecho, fijaos, aquí tenéis de alguna manera cómo son las dos poblaciones respecto a la variable. Aquí tenemos la variable diagnóstica cuantitativa. Bueno, pues una curva ROC de este tipo es que tenemos realmente una variable cuantitativa que separa muy bien los enfermos de los no enfermos. Una curva así, pues ya no los separa tan bien, y una curva así los separa más mal. Y si estuvieran completamente solapados, digamos que sería la curva, solaparía esta línea recta que une los dos puntos del inicio y del final de la curva ROC. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto vemos este importante tema, se utiliza muchísimo. Pensad que en medicina la curva ROC es muy usual, porque estamos diagnosticando continuamente. Entonces, cualquier método diagnóstico es muy importante evaluarlo, verle qué calidad tiene este método diagnóstico. Y esto es una técnica estadística muy importante y claramente de aplicación en el ámbito de la medicina y en general en cualquier método que haya un método diagnóstico para decidir algo. Digo medicina porque es muy habitual utilizarlo en medicina, pero evidentemente esto, siempre que haya que tomar una decisión dicotómica, si no, y haya una variable cuantitativa que quieras utilizar para establecer este mecanismo diagnóstico, vas a tener que aplicar una curva ROC para ver la calidad de este método cuantitativo de diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.